intervención tras la consulta del ministro señor de la Barra respecto de la mantención de su intervención como tercero tras el allanamiento de la superintendencia a lo que ya se ha dado cuenta. Bien, son Covida y Universidad Católica. Sí. Bien. Su señoría, ¿se le parece partiré yo? Camilo Lledó por Universidad Católica. Sí, no hay inconveniente. Muchas gracias. Con la venia, su señoría ilustrísima, lego en representación de Pontificia Universidad Católica, tercero coadyuvante de la Superintendencia de Salud, solicitando respetuosamente que el reclamo de ilegalidad sea conocido en el fondo y rechazado en todas sus partes con costa. Primero me haré cargo de la prevención del señor ministro de la Barra. Mi representada de Pontificia Universidad Católica comparece en su calidad de prestador de salud. Como es conocido, tiene una red de hospitales a las que la ISAPRE más vía la deuda cerca de 4.600 millones de pesos. Se ha señalado que somos supuestos coadyuvantes de la superintendencia o que hemos modificado nuestra postura en este juicio, pero la realidad es que queremos aclarar que hemos estado en la misma posición desde un comienzo y ha sido la misma posición que la superintendencia sostuvo por 2 años. Esa posición fue la que la superintendencia cambió con su allanamiento, en el cual en ese momento no entregó los fundamentos, ahora lo acaba de realizar. Y nosotros en ese momento, en todo momento hemos mantenido nuestra postura, no hemos cambiado nuestra calidad de tercero. El allanamiento ya fue aceptado por la sala tramitadora. Nosotros nos opusimos en su momento y se rechazó nuestra oposición. Pero lo que resolvió la sala tramitadora es que el allanamiento es sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto. Y es en esa calidad, en respecto al fondo del asunto, en que nosotros concurrimos aquí. Entendemos que dicha resolución se encuentra conforme con la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. Por ejemplo, en roles 8.324 de 2019, 29.002 de 2019, la Excelentísima Corte Suprema señaló, y me permito leer, su señoría, no basta la simple presentación de un escrito de esta naturaleza, toda vez que es el tribunal el que debe revisar su procedencia, examen que se vincula con aspectos sustanciales de aquello que se debate en el juicio concreto, pues no puede olvidarse que el allanamiento no puede recaer respecto de derechos indisponibles, irrenunciables o materias vinculadas al orden público. Entonces entendemos que esta Excelentísima Corte tiene que pronunciarse sobre el fondo, y sobre el fondo nosotros venimos a hacer nuestros alegatos en calidad de parte coadyuvante, ya que el artículo 16 y el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil nos señala que tenemos los mismos derechos que todas las partes y también que podemos hacer alegaciones separadamente. A su vez, por último, me gustaría hacer presente, base a los elementos que se han mencionado en esta causa, que esta parte no ha realizado una maniobra dilatoria alguna para que este asunto no se vea. Siempre hemos estado dispuestos a alegar. Este caso lleva más de 2 años de tramitación y en más de 2 años esta parte solo presentó un escrito de suspensión porque estábamos complicados para alegar ese día. En todas las otras veces hemos concurrido, hemos estado ahí para que este asunto se vea. Si es que no se ha visto, ha sido por solicitudes o escritos de otra naturaleza de otras partes, principalmente las 2 partes principales de ahora. Entonces, entrando al fondo, su señoría ilustrísima, nos gustaría hacer presente 3 elementos, brevemente. En primer lugar, que si la sentencia acepta la posición de Nueva Más Vida por el fondo, se estaría consolidando una ilegalidad, y explicaremos por qué hay una ilegalidad, al contrario de lo que ha señalado la superintendencia. En segundo lugar, queremos hacer un llamado a esta ilustrísima Corte a que conozca el fondo, independiente del allanamiento que ya fue aceptado. Porque el allanamiento, como bien ha dicho la Corte Suprema, no puede disponer de normas de orden público. ¿No? Y vamos a explicar cómo la disposición de normas de orden público a través de un allanamiento en juicio afecta derechos de tercero y su tutela judicial efectiva. Y finalmente nos gustaría hacernos cargo de la voluntad de la superintendencia respecto a los pagos manifestada frente a la Contraloría,
porque allí manifestó a dónde irían dirigidos dichos pagos y es importante que eso sea conocido por esta ilustrísima Corte para resolver el asunto. Hacemos presente que no me voy a centrar en los criterios de la superintendencia de los distintos procesos, citando las resoluciones, porque bien sabemos, como ha quedado manifiesto, que la superintendencia ha mantenido dos posturas. Entonces, cualquier escrito o resolución que haya tenido sobre un aspecto, naturalmente habrá otro que lo contradiga. Entonces, en el fondo hemos decidido que lo más sensato es que nos centremos en la ley y en los hechos de esta causa. Entonces, el primer punto, lo que estaría consolidándose, de aceptarse la posición de nueva más vía, es consolidándose una ilegalidad. Y para entender lo anterior, es preciso que primero nos hagamos cargo de algunos elementos que tienden a confundirse en esta causa. En primer lugar, efectivamente existe una reorganización judicial que se está viendo en Concepción, y esa reorganización judicial es para deudas de terceros que no están garantizadas por la garantía legal. Por ende, naturalmente, no pueden los afiliados ir a reclamar a esa reorganización judicial, y tampoco nosotros, en lo que tiene que ver con la garantía legal, estamos reclamando que se resuelva en esa sede, ¿no? Lo que sí existe es el artículo 226 del decreto con fuerza de ley número 1 de salud, que es la ley que regula esta materia, y que me referiré a ella en adelante como el DFL número 1 de salud. Lo que sí existe es el artículo 226 que regula la liquidación de la garantía cuando se cancela la inscripción de la ISAPRE. Esta es una liquidación que está en consecuencia regulada, está siendo ejecutada esa liquidación por la superintendencia. Y siempre nos hemos referido a ella cuando nos referimos a la concurrencia de quienes pretenden cobrar los montos de la garantía, ¿no? El artículo 226 del decreto con fuerza de ley regula, expresa y específicamente qué obligaciones son susceptibles de pagarse con la garantía. Y efectivamente señala que son aquellas debidas a los afiliados y a los beneficiarios de la ISAPRE en sus números 1 y 2, y en su número 3 señala a los prestadores de salud. Esto es correlativo con los acreedores protegidos de la garantía legal según el artículo 181 del DFL número 1, que son los afiliados y los prestadores de salud. Entonces, cuando se señala que no tenemos ningún sustento legal respecto a los montos de la garantía, bueno, nos toca responder que existe un artículo 226 que señala la liquidación de la garantía y señala que nosotros vamos a hacer pagadas nuestras deudas con esa liquidación, y además el artículo 181 regula quienes protege la garantía y señala que es a los afiliados y a los prestadores de salud. Los prestadores de salud no debe olvidarse que son parte fundamental del sistema. Son los que prestan las prestaciones de salud a los afiliados. Entonces, aclarado eso, existe una segunda confusión en auto, porque se tiende a mezclar los montos que están en esa garantía, que está regulada en la ley, con los montos que están en las cuentas corrientes que debe tener cada ISAPRE en favor de los afiliados respecto a sus excedentes, ¿no? Y ahí se hizo una lectura del artículo 188 que regula estas cuentas corrientes, pero se saltó convenientemente la parte importante, ¿no? Y me permito leer el inciso completo, señoría. Señala, toda vez que se produjeran excedentes de la cotización legal en relación con el precio de las garantías explícitas en salud y el precio del plan convenido, es decir, los excedentes, en los términos a que se refiere el inciso siguiente, los excedentes serán de propiedad del afiliado, inembargables, e incrementarán, y aquí viene lo que queremos destacar, una cuenta corriente individual que la institución deberá abrir a favor del afiliado, aumentando la masa hereditaria en el evento de fallecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hay excedentes, la ISAPRE debe abrir una cuenta corriente a favor del afiliado, y esa cuenta corriente es la que es de su propiedad, y esa es la que no puede ser utilizada para ningún otro objetivo que no sea pagar excedentes. Distinta es la garantía legal, que es una obligación legal de tener garantizados montos para que si la ISAPRE quiebra y tiene que liquidarse, existan afiliados y prestadores que no puedan resultar pagados en sus acreencias, ¿no? Entonces, considerando que estos fondos son de propiedad de los afiliados y no pueden ser utilizados para otros fines, resulta natural entonces que esos debían estar en poder de Nueva Más Vida, de Más Vida, de Ex ISAPRE Más Vida. Ella tenía que tener
estas cuentas corrientes, tenía que tener los fondos y naturalmente se obligó a transferir esos fondos. Entonces, aclarado esos dos aspectos que confunden, ¿no? Que existe una liquidación regulada que la realiza la superintendencia y que existe una cuenta corriente que es distinta a la garantía legal, es importante entonces que nos adentremos a los argumentos, ¿no es cierto? En primer lugar, como señalamos, el artículo 226 señala específicamente qué obligaciones se pagan. Y en ningún momento señala, ¿no es cierto?, que se paga una obligación de una ISAPRE con otra, adquirida a través de un contrato. No significa que exista un vacío legal ni que el traspaso de cartera no esté regulado. El traspaso de cartera en situación de insolvencia está regulado por la legislación. Y el artículo 221, inciso séptimo y siguiente, dispone que en caso de insolvencia, el administrador provisional podrá transferir la cartera de afiliado a otra SAP, o sea, está regulado esto. Y sin embargo, a pesar de regular la materia, dicho artículo no hace mención alguna respecto al uso de la garantía legal para pagar los excedentes de los afiliados traspasados. Y no es porque no haga ninguna mención a la garantía, eso es lo paradójico. Ese mismo artículo sí se refiere a la garantía, pero se refiere para otros supuestos, por ejemplo, cuando se vende a través de una licitación, ¿no? Y existe un menor valor, un menor pago, y desde ese monto se pueden sacar montos de la garantía. Entonces, esto nos lleva a concluir que el artículo que menciona las deudas que se pueden pagar con cargo a la garantía no menciona deudas con otra ISAPRE, y el artículo que regula la transferencia de cartera no hace ninguna referencia a la garantía legal para poder, ni de su transferencia, ni para poder pagar de una ISAPRE a otra. Entonces nos queda concluir que lo que está pasando acá es que Nueva Más Vida lo que está tratando de hacer es corregir defectos de los contratos que celebró. Y vamos a contradecir, efectivamente, que no fue un elemento que estuvo en el contrato este traspaso de la garantía. Fue un elemento que se le ocurrió después al darse cuenta que la ex ISAPRE Más Vida aparentemente no tenía los montos y no concurrió al pago. La recurrente señala que el contrato de compraventa y transferencia de 28 de abril de 2017 habría considerado el traspaso de los excedentes con cargo a la garantía legal. Entonces, de no pagarse esos excedentes, se defraudaría su expectativa en el contrato, que la superintendencia dice que fue aprobado más por la superintendencia, y además señala entonces que estaría siendo injustamente privada de su patrimonio. Pero como veremos, eso aparentemente no es efectivo. De los propios contratos que acompañó Nueva Más Vida a esta causa, se da cuenta que estos no incorporaban pago desde la garantía legal. La cláusula novena que fue relatada en la relación del contrato de compraventa es la que se refiere a este punto. Y refiriéndose a la cartera de afiliados señala: el traspaso de los excedentes de propiedad de los afiliados de Más Vida serán transferidos a Óptima a la brevedad posible, tan pronto lo autorice la Superintendencia de Salud. Como podrá apreciar, señoría ilustrísima, esta cláusula no hace ninguna mención a la garantía legal. Habla del traspaso de los excedentes. Nosotros entendemos que el traspaso de los excedentes son los excedentes que debían estar en esas cuentas corrientes inembargables y que no pueden ser utilizadas para ningún otro fin. Estamos hablando de partes sofisticadas por un contrato de 8.000 millones de pesos. Un detalle así no se le hubiera pasado por alto, sobre todo considerando que en ninguna parte del contrato se señala que se pagarán fondos de la garantía legal. Si así lo habrían hecho, esa causa, ese contrato sería ilícito, tendría objeto ilícito, ¿no? Porque se estaría disponiendo de una garantía que está establecida como norma de orden público y cuya liquidación y pago está regulado en la ley, y no a través de estos contratos, como ya dijimos. Entonces, ¿de dónde debieron haber salido estos fondos? Naturalmente, estos fondos debieron haber salido de las cuentas corrientes del artículo 188. La intención de pagar los montos desde esas cuentas corrientes del artículo 188 queda de manifiesto en el contrato. Si uno revisa la cláusula 14ª del contrato, señala, después de aclarar que Óptima no se iba a hacer cargo de ningún pasivo, porque recordemos que Óptima solamente adquirió activos y ningún pasivo, salvo los excedentes, señala lo anterior, a excepción de los pasivos por excedentes que figuren en las cuentas que entregará y transferirá Más Vida a Óptima y una vez que ello se verifique de manera efectiva. Señala los excedentes que figuren en las cuentas. ¿Qué cuentas? Las cuentas que tiene que tener la ISAPRE en favor de cada uno de los afiliados.
Entonces, aparentemente, la ISAPRE más vida no tenía los montos, o no concurrió a ese pago, o no se cobró ese pago, y para lo anterior, entonces, la nueva más vida intenta concurrir a la superintendencia para solicitar ese pago de la garantía legal. Entonces señala que resulta absurdo asumir que la ex ISAPRE más vida podía tener antecedentes o la ex ISAPRE más vida podía tener los montos en sus cuentas corrientes porque estaba en una insolvencia manifiesta, ¿no? Entonces cabe preguntarse por qué no se menciona la garantía legal en el contrato, si ese argumento es tan efectivo. ¿Por qué se les pasa por alto ese detalle? Resulta, nuevamente, que lo anterior es porque no hubiera sido lícito acordarlo. Además, este argumento es contradictorio con otros contratos, todos acompañados en folio 1 por la propiedad recurrente, que tuvieron que ver con esta transferencia de cartera. Porque recordemos que 2 semanas antes del contrato de transferencia de cartera, Nexus, que es el controlador de Optima y por ende de Nueva Más Vida, celebró otro contrato con ISAPRE Más Vida. El contrato que fue un convenio que sirvió como promesa y convenio marco que reguló toda la transferencia de activos, no solamente la transferencia de cartera, sino que además la transferencia de otros activos que se compraron a través de otros contratos. Dicho convenio, a diferencia del contrato de compraventa de cartera, las partes hicieron expresa mención a la garantía legal. Y sin embargo, esa mención fue para excluirla de la compra de activos. En su cláusula 1.8, ese convenio, se refirió a la garantía legal como parte de los activos de Más Vida. Incluso la definió como instrumentos en garantía. Y luego, en su cláusula 1.11, señaló expresamente que los instrumentos en garantía se excluyen de los activos adquiridos. En consecuencia, si tenemos 2 contratos y la única mención de la garantía es para excluirla de la transacción, parece extraño que en el contrato que se regula la compraventa de cartera no haya ninguna mención. Parece ser que esa fue la intención original de las partes. Entonces, queda claro, en segundo lugar, que los excedentes estaban considerados en las negociaciones entre las partes. Y no se trata de montos imprevistos que pongan a Nueva Más Vida en una situación manifiestamente injusta. Primero, porque Nueva Más Vida pagó 8.000 millones de pesos por una cartera que según expresó Empresas Más Vida S.A. en su querella por estafa y otros delitos relacionados a la venta de la cartera, generaría 383.000 millones de pesos al año con un EBITDA superior a los 6.000 millones de pesos, sin adquirir pasivo alguno. El único pasivo que adquirió fueron los excedentes. Entonces, usted da cuenta que los excedentes estaban considerados en el precio, ¿no? Y que no se trata de un contrato que si no sería irrisorio. De hecho, la misma Más Vida, en otro de los contratos, también acompañado acá, adquirió 95.000 millones de pesos en cuentas por cobrar, para lo que pagó 25.000 millones de pesos. Claramente consideró el riesgo de incobrabilidad, ¿no es cierto? Paga 25.000 millones por 95.000 millones. Pero hay un riesgo de incobrabilidad, pero que está incluido ese riesgo en el precio. Entonces, para terminar la parte de la ilegalidad, me gustaría hacer presente que si se aceptase la posición de Nueva Más Vida y el allanamiento en el fondo, se estaría burlando la literalidad, el sentido y el objeto de la ley, a partir de un contrato que no es oponible a tercero. Como dijimos, el artículo 181 señala expresamente que ante qué obligaciones se responde, qué obligaciones la garantía quiere tutelar. Y las obligaciones son de los cotizantes y de los prestadores de salud. Lo que pasó aquí es que se transfirió la cartera cotizante, pero no se transfirió ningún pasivo. Entonces, la nueva ISAPRE adquiere la cartera, pero no adquiere los pasivos que tiene con mi representada. Entonces, de entregarse esos montos a la nueva ISAPRE, lo que está pasando es que ella, como no adquirió ningún pasivo, no será responsable ante los prestadores de salud y por ende lo que se está haciendo es vulnerar la protección que está establecida en la ley expresamente. La garantía está establecida para los afiliados a los prestadores de salud y en este caso los prestadores de salud no pueden adquirir esos montos que debieron haber sido pagados por Más Vida o en caso contrario por la ISAPRE en su carácter de continuadora legal. Y dicho sea de paso, ese carácter de continuador legal se ha dicho que no existe, está en el artículo 219 del decreto con fuerza de ley número 1. Ahora bien, entrando al segundo punto para ir terminando, queremos hacer presente que esta ilustrísima Corte debe conocer y pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Así lo ha señalado la jurisprudencia que hemos hecho valer, que ya mencioné, no la voy a reiterar, y así queda naturaleza manifiesta al ver que estamos tratando de normas de orden público. Estas normas de orden público lo que regulan es la seguridad del sistema de salud y protegen a terceras personas, protegen a los afiliados y protegen a los prestadores de salud. No protegen a Nueva Más Vida y la superintendencia es quien tiene que regular la aplicación de esa norma, ¿cierto? Entonces no puede la superintendencia y Nueva Más Vida acordar en un juicio sobre estas normas de orden público y afectar a estos terceros que son los únicos protegidos por la garantía legal. Entonces, aquí se preguntará esta Corte, yo creo, legítimamente. Entonces, ¿cómo lo hace la superintendencia para aplicar la normativa, interpretarla? Nosotros creemos que la superintendencia es efectivamente el órgano que tiene que interpretar y aplicar la normativa. Eso no está en discusión. Pero lo que procede, como todo órgano público, cuando interpreta y aplica normas de orden público, es que adopte sus decisiones en los procedimientos administrativos correspondientes, a través de actos administrativos o modificaciones, invalidaciones o revocaciones. ¿Por qué esto es importante? Es muy importante, porque cuando la superintendencia decide este tipo de cosas en los procedimientos administrativos, lo tiene que hacer de forma transparente, lo tiene que hacer de forma fundada y otorga garantía de impugnabilidad a los interesados. En cambio, por la actuación que está sucediendo en autos, se están transgrediendo todos esos principios, porque la superintendencia, después de 2 años de juicio, en el escrito que presenta el allanamiento, señala que cambió de parecer, lo cito textual, y además señala, luego de un profundo estudio de los antecedentes de la causa, sin señalar cuáles son los argumentos, y luego señala con la voluntad de evitar dilaciones y perjuicios para los afiliados y exafiliados. Y con eso se allana. Entonces, no hay razones, no hay fundamentos, no podemos conocer el razonamiento que recién venimos a conocer ahora en estos autos, en esta relación, perdón, vista la causa, y a su vez, la aprobación del allanamiento de una sentencia definitiva nos dejaría sin nuestra garantía de impugnabilidad por tratarse de cosa juzgada. En consecuencia, todo eso hace ver que lo más lógico y necesario es que esta ilustrísima Corte conozca del fondo. Y si va a aprobar o no el allanamiento lo decida en base a la normativa que regula la materia. Y me permito la licencia de llevar este argumento al extremo por 1 minuto. Esto es llevarlo al extremo, pero tiene lógica. Si yo fuera donde la superintendencia y le pidiera mediante una carta que me pague la garantía completa de alguna ISAPRE de la plaza, la superintendencia me lo negare, y yo fuese y presentara un reclamo de ilegalidad en contra de la superintendencia en esta ilustrísima Corte, ¿podría la superintendencia luego allanarse? ¿Sería lícito que se acepte así nomás el allanamiento sin revisar si procede el pago o no? Ese es nuestro llamado, a que se revise si el pago es procedente. Nosotros creemos que no, en base a los argumentos que hemos señalado. Ahora, la posición de esta parte no afecta a los afiliados, porque mucho se ha señalado de los afiliados, para deslegitimar, ¿no es cierto?, la posición de los terceros, señalando que nosotros solamente estamos buscando nuestros intereses económicos y estamos perjudicando a los afiliados. Es efectivo que esta parte protege sus intereses económicos. Así también lo hace la ISAPRE Nueva Más Vida. También son intereses económicos los de los afiliados. Al fin y al cabo, la garantía legal está compuesta de sumas de dinero. Lo que no es efectivo es que la posición de los prestadores de salud, como mi representada, está perjudicando a los afiliados. Lo cierto es que la superintendencia hace más de 2 años le instruyó a la ISAPRE Nueva Más Vida que pague los montos a los afiliados. Los afiliados deberían estar pagados a esta altura. Y no ha sido por ningún acto de esta parte, ni de ningún prestador de salud, que esos pagos no se han realizado. Y eso consta, naturalmente, en el expediente. Esta parte no sostiene que los montos deben ser una pérdida para los afiliados. Sería completamente ilógico señalar eso. Sino que, en su calidad de continuador legal de los contratos, ISAPRE Nueva Más Vida debe pagar dicho exceso. Así fue regulado entre las partes en su contrato de compraventa, ya mencionamos lo que regularon en su contrato. Así fue exigido por la superintendencia mediante algunos actos aquí impugnados que ahora desconoce. Así corresponde según la ley, según explicamos, y así lo ha hecho en la práctica, pero solo parcialmente la propia Nueva Más Vida, ¿no? Porque según ha quedado constancia en esta causa,
Nueva Más Vida ha pagado 9.277 millones y fracción a los afiliados. Esos afiliados, por consecuencia, ya no tienen excedentes que estén siendo perjudicados. Entonces, tomando ese último punto, y para cerrar y terminar este alegato, nos interesa hacer presente cuestiones de esta causa que llaman mucho la atención de esta parte y que es importante que se conozca. ¿No es cierto? La superintendencia lleva 2 o más años sosteniendo que Nueva Más Vida tiene que pagar los excedentes a los afiliados. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2019 la superintendencia ingresó una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República. Está acompañada en autos, a folio 196. Solicitó a la Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad de utilizar los fondos de la garantía para pagar en parte a los afiliados y para pagar en parte a la ISAPRE Nueva Más Vida. Dicha solicitud de pronunciamiento se efectuó mientras los presentes procedimientos jurisdiccionales se encontraban pendientes. Fue firmada por el intendente de Fondos y Seguros Provisionales de Salud subrogante y no llegó acompañado a un informe de la División Jurídica de la Superintendencia, como lo exige expresamente la reglamentación de la Contraloría para este tipo de solicitudes. Todo lo que da cuenta de la poca confianza que tiene la Superintendencia en el razonamiento legal que pretende implementar. Pero lo más importante es que en esa solicitud la Superintendencia le consultó a la Contraloría por la procedencia de implementar un pago por subrogación por 8.700 millones a Nueva Más Vida, que no se encuentra contemplado en la ley y que no ha sido mencionado en autos. Entonces cabe preguntarse, ¿a qué se está allanando la superintendencia? ¿A pagarle a los afiliados conforme al artículo 226, que es lo que procedería? ¿O se está allanando a pagarle un pago por subrogación, como consecuencia del allanamiento a hacer un pago por subrogación por 8.700 millones a Nueva Más Vida? Que entendemos ahora serían 9.200 millones porque esa suma se ha aumentado, ¿no? En ese pronunciamiento, la superintendencia omitió convenientemente a la Contraloría que existían estos juicios, a fin de lograr un pronunciamiento de la Contraloría que valide su interpretación, sabiendo que la Contraloría, por mandato de su ley orgánica, artículo 6, no puede pronunciarse sobre asuntos de naturaleza jurisdiccional, ni que estén siendo conocidos por los tribunales. Luego, cuando estas partes hicieron ver ese asunto a la Contraloría, la superintendencia solicitó retirar la solicitud de transparencia, habiendo ya estado allanada en esta causa. Entonces, en esa solicitud hizo presente que existían estos juicios, pero omitió el hecho de que se había allanado. Se estaba allanando justamente sobre los aspectos que había manifestado que tenía dudas. Esto produjo, ¿no es cierto?, que la Contraloría se pronunciara y finalmente decidiera abstenerse, pero hizo presente que la superintendencia había actuado con conocimiento de las acciones judiciales y igualmente requirió un pronunciamiento sin hacer mención de dicha circunstancia, omisión que es improcedente y por tanto no puede repetirse, señala la Contraloría. Entonces, como señalamos, y para terminar, hasta la fecha no existe claridad a qué es lo que se allana a la superintendencia. Sin embargo, de lo señalado en la Contraloría implicaría pretender hacer un pago a ISAPRE Nueva Más Vida y no solo a los afiliados por 8.700 millones, desde la garantía, que hoy son 9.200 millones. Entonces aquí cabe hacer la pregunta, ¿puede la superintendencia hacer un pago a una ISAPRE por excedentes ya pagados a los afiliados? Porque esos excedentes ya son pagados, no estamos hablando de excedentes que se le deban a los afiliados. Claramente la normativa no lo permite, la propia superintendencia tiene dudas por haberle preguntado a la Contraloría. Entonces, habida cuenta de todos los argumentos aquí expresados, solicitamos, por tanto, a esta ilustrísima Corte que conozca del fondo, revise si es que procede en cuanto a la normativa a hacer estos pagos y en consecuencia, de acuerdo a lo expuesto, termine rechazando el recurso de reclamación con costas. Gracias, señor. Gracias, abogado. Por último, puede hacer su intervención quien comparece por Oncovida. Sí, con la venia de su señoría ilustrísima, alego en representación. Con la misma prevención, abogado. Sí, no se preocupe, su señoría ilustrísima. Con la venia de su señoría ilustrísima, alego en representación de Oncovida, solicitando que se rechace en toda y cada una de sus partes la reclamación interpuesta por Nueva Más Vida respecto a la resolución 362 que guarda relación al oficio 3110 de la Intendencia de Fondo y Seguro y el último del jefe de su subdepartamento de riego. Antes de hacerme cargo de la prevención, quiero traer a Andrés Bello a este alegato.
Andrés Bello tenía una reflexión muy pertinente. Andrés Bello siempre decía que hay que ver las cosas como fueron, más allá de las teorías individuales y conspirativas. Entonces veamos las cosas como fueron, respondamos la prevención. La prevención hace mención a que existen posibles dudas, que terceros, que en principio han sido coadyuvantes, puedan seguir interviniendo en el procedimiento. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hemos entendido que coadyuvan la posición de una parte y asimismo hubiesen perdido el agravio de alguna manera. Pero ¿qué ocurre? Esta materia ya se encuentra totalmente zanjada, su señoría ilustrísima, por la doctrina y por la jurisprudencia en casos contenciosos administrativos. Primero la doctrina. Cuando tuvimos el receso, me tomé el tiempo y fui a buscar el libro de Alejandro Romero Seguel, que es muy ilustrativo. Y Alejandro Romero, en su tomo número 2, que se llama Los presupuestos procesales relativos al órgano jurisdiccional y a las partes, y en su página 203, señala expresamente lo que ocurre en acto, en los presentes autos. Dice, el tercero coadyuvante va a poder seguir interviniendo en el procedimiento si ya sea por un equivalente jurisdiccional u otro, se le impide seguir tramitando el procedimiento, en especial si existen dudas sobre su legalidad. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo dice don Alejandro Romero Seguel. Y bueno, tampoco nosotros vamos aquí a inventar, vamos a decir, una bóveda celeste jurídica. Si esto existe, exactamente un fallo sobre la materia. La sentencia de la Corte Suprema 12.097 del año 2018. ¿Qué ocurre? La Corte Suprema también empieza a analizar si es procedente que intervenga un tercero interponiendo un recurso de casación cuando finalmente, respecto a quien coadyuvada, no interpuso el recurso de casación. ¿Qué dice la Corte? No hay que estar al interés del momento en que se le dio la calidad de tercero coadyuvante, sino hay que estar al interés al momento en que ejerce sus derechos procesales. Lo dice expresamente esa sentencia redactada por el presidente de la tercera sala, don Sergio Muñoz. Después nosotros, más adelante el alegato, vamos a hacer eco respecto a la improcedencia, finalmente el allanamiento, y que eso finalmente también va a redundar a que nosotros podamos seguir interviniendo en este procedimiento. Por tanto, la doctrina y la excelentísima Corte Suprema, en casos idénticos al de auto, ha señalado que los terceros pueden seguir interviniendo. Develado aquella materia en que nosotros como terceros coadyuvantes podemos seguir interviniendo, incluso se nos puede dar la calidad de tercero independiente, hay que romper el maniquí. Tenemos que romper. Aquí se ha transformado en una caricatura. Aquí parece que están los buenos, los preocupados de los afiliados, vamos a decir, los buenos que han estado siempre siendo buenos, que sería Nueva Más Vida, los buenos convertidos o que han visto la luz, al parecer la superintendencia, y aquellos que a través de, vamos a decir, artimaña, han tratado de evitar el pago de los exentos a los afiliados. No existe ese maniqueísmo. Yo digo hoy, acá en estrados ante su señoría ilustrísima, que esta parte comparte absolutamente que se le tienen que pagar cada peso a los afiliados de la ex ISAPRE Más Vida. Cada peso. Pero la pregunta jurídica que elude la contraparte es la siguiente. ¿Quién paga? ¿Quién paga los excedentes? De aquí yo he quedado anonadado, así conmovido, cuando la superintendencia empieza a hablar de que aquí ha existido casi una interpretación histórica y legal, porque no son 2 años, como decía Camilo, sino son 3 años y 3 meses que tuvo la misma interpretación, porque surgió del oficio ordinario 3665 del 23 de mayo del 2017. 3 años y 3 meses. Oficio que no ha sido impugnado en auto, se encuentra firme y ejecutoriado en sede administrativa. Pero volvamos a lo que estamos diciendo. Aquí lo importante es determinar si consideramos que son todos estos actos ilegales. Yo le pregunto a la contraparte, ¿dónde están las querellas presentadas por la superintendencia por la supuesta apropiación indebida de las cuentas corrientes que explicó de manera muy brillante don Camilo Lledó? ¿Dónde están las querellas? ¿Dónde están los sumarios disciplinarios de la superintendencia de salud que finalmente toma la justicia y ejerce verdaderamente su acto? ¿Dónde están esos actos? ¿O son parte de un inconsciente, un imaginario colectivo que se han tratado de construir para justificar su acto? Pero a mí no es el tema discutir con la superintendencia. Lo que nosotros vamos a acreditar es que es absolutamente improcedente el reclamo de ilegalidad presentado por Nueva Más Vida. Volvamos a la prevención. Aquí lo importante es quién paga. Y se dijo que quién paga el 23 de mayo del año 2017. Su señoría ilustrísima, esto es vital, porque después se conecta con la teoría de los actos confirmatorios.
el oficio ordinario 3.665 del 23 de mayo del 2017 señaló expresamente que tenía que traspasarse el pago de excedentes. Segundo hecho, durante estos 3 años, la ISAPRE Nueva Más Vida no tomó esta postura de decir, no, voy a interponer un recurso de protección, un reclamo de ilegalidad, voy a custodiar a los afiliados. No, durante 3 años, ¿qué hizo? Eludir la obligación, buscar mecanismos de eludirlo. ¿Por qué? Porque como explicó Camilo Lledó, y no quiero volver a repetirlo, expresamente las escrituras públicas de contrato de compraventa en el contrato de 28 de abril del 2017, en la cláusula 14, señaló expresamente que ISAPRE Óptima, actualmente ISAPRE Nueva Más Vida, iba a hacer cargo del pago de los excedentes. Obvio, sí es lógico, porque los excedentes tenían que tener una cuenta corriente. Yo me pregunto cómo tratamos de confundir esta ilustrísima corte la diferencia entre excedente y garantía. Son dos cosas distintas. Son dos procedimientos distintos. Aquí estamos en un procedimiento compulsivo para que cumpla instrucciones administrativas ISAPRE Nueva Más Vida, que es muy distinto al procedimiento de verificación de créditos, de liquidación de créditos y pago con ocasión de la garantía que se encuentra regulado, su señoría ilustrísima, expresamente en el artículo 181 con el artículo 226. Y sabe, su señoría ilustrísima, este procedimiento es un procedimiento administrativo especial que fija una publicación de créditos, reclamo de créditos, cálculo de créditos, impugnación de créditos, notificación y reclamo judicial. ¿Pero qué hace ISAPRE Nueva Más Vida? Quiere subir antes de todos aquellos que han verificado su crédito. Quiere inventar este caso ad hoc. Y por último, lo más llamativo, que tiene que ver, antes de empezar netamente el derecho, lo más llamativo. Aquí se están pidiendo 18.000 millones de pesos. Se le pasen a Nueva Más Vida, no a los afiliados, Nueva Más Vida, a menos que queramos cambiar el objeto de la litis, que yo entiendo nadie lo ha cambiado hasta ahora. Luego, a la Contraloría, como dijo la Pontificia Universidad Católica, se le dijo que necesitaban en verdad no 18.000, deme 8.700 millones de pesos, con eso yo le pago Nueva Más Vida. ¿Qué ocurre? Que se acompañó en autos, su señoría ilustrísima, ayer, hoy día está disponible, el oficio ordinario 1864 del 24 de julio del 2020 de la Superintendencia de Salud. ¿Y qué dice su señoría ilustrísima? Que a la fecha ya ha pagado y ya ha cumplido ISAPRE Nueva Más Vida con el pago de 9.200 millones de pesos. Pero ¿saben lo que yo quiero destacar? No quiero destacar lo que ya dijo la Pontificia Universidad Católica, que no se le puede pagar con cargo a la garantía pagos de excedentes que ya se hicieron a los afiliados. Y no sabe lo que yo quiero destacar, que a mí me llama profundamente la atención, que aquí en este oficio se dice que no tiene la superintendencia información sobre destinatarios, montos, fechas. Entonces, su señoría ilustrísima, usted se va a atrever a entregarle 18.000 millones de pesos a ISAPRE Nueva Más Vida, siendo que ni siquiera la superintendencia de salud tiene conocimiento de quiénes son los destinatarios, las fechas de aquellos montos. Yo lo encuentro un poquito osado. La invitación es osada que le están haciendo, su señoría ilustrísima. Improcedencia del allanamiento. Hace algunos días yo conversaba con don Urbano Marín, expresidente del Tribunal Constitucional y expresidente de la Corte Suprema, sobre el allanamiento. Incluso creo que va a haber una publicación sobre el allanamiento de instituciones públicas en la revista del Colegio de Abogados. Yo le planteaba, don Urbano, ¿es posible que una institución pública se allane? Y él me dijo algo que para mí es tan simple que basta leerlo, su señoría ilustrísima. Dijo, Cristóbal, hay que leer el artículo 12 del Código Civil. ¿Cómo me dice eso? El artículo 12 del Código Civil dice que solamente se pueden renunciar a aquellos derechos o aquellas obligaciones que miran el interés particular. Por ende, no se puede renunciar al ejercicio de la defensa de actos administrativos cuando la presunción de legalidad y ejecutoriedad que dispone el artículo 6º, 7º de la Constitución, el artículo 2º de la Ley General de Base General de la Administración del Estado, pero por sobre todo el artículo 3º de la Ley 19.880 no se encuentra disponible por la autoridad pública. Y yo, con todo respeto, me encantan los alegatos con mucha pasión como lo hizo la superintendencia, pero tampoco nosotros podemos quedar disponibles que por una autoridad que venga, otra autoridad que venga y otra autoridad, cada una crea que tiene la verdad jurídica. La verdad jurídica se establece en tribunales, su señoría ilustrísima. Y esto ocurrió hace muy poco tiempo, y usted le va a hacer memoria inmediatamente. Y el famoso caso de la Municipalidad de Recoleta y la famosa Torre de Pío Nono.
porque los fallos de la Corte Suprema, rol 8.329, rol 29.002 del año 2019, son del famoso caso de Recoleta. ¿Y qué ocurrió? Se interpuso una demanda de nulidad de derecho público por don Patricio Germán, la corporación Defendamos la Ciudad. ¿Qué hizo la municipalidad? Se allanó. Quiero declarar la nulidad de esos permisos de edificación. ¿Qué dijo la Corte Suprema? No se puede allanar. Es bien, el principio de legalidad es indisponible entre las partes. No produce efecto alguno. Y la resolución de auto es que simplemente téngase presente el allanamiento sin perjuicio de lo que se resuelva en el fondo. Otro argumento. Posiblemente por eso acá hoy están viendo el alegato gente del Consejo de Defensa del Estado. En el último tiempo, su señoría ilustrísima, el Consejo de Defensa del Estado se ha visto en la obligación de interponer demandas de nulidad de derecho público contra conciliaciones que han llevado a cabo instituciones públicas, como es la causa rol 18.255 del año 2017. Vuelvo a repetir, 18.255 del año 2017. ¿Por qué? Porque justamente no se encuentra posible el allanamiento de la conciliación de autoridades públicas. Y el último ejemplo, para seguir avanzando con los temas que hoy día nos invitan a reflexionar jurídicamente, porque para que actúe una autoridad administrativa, todos nosotros sabemos, desde las enseñanzas del profesor Eduardo Sotoclós, que podemos decir que es una figura importante del derecho público, o por el otro lado podemos citar también al don Luis Cordero Vega, para tener las dos visiones, ambos están de acuerdo que la autoridad pública puede actuar exclusivamente previa habilitación legal. No tiene habilitación legal, porque la representación judicial que le da el DFL1 de salud es simplemente del inciso primero del Código de Procedimiento Civil. Es tan evidente esa situación que, por ejemplo, en la ley orgánica, en la ley 19.300 sobre medio ambiente, en su artículo 83, al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, expresamente el legislador le da los dos incisos. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando solo se da la representación judicial no lo tiene. Es tan evidente, su señoría ilustrísima, que para que pueda transigir el Consejo de Defensa del Estado requiere el acuerdo de 3/4 de los miembros de su consejo. Es decir, esto es inédito. Esto realmente supera con creces cualquier tipo de análisis respecto a la institucionalidad jurídica chilena. Segundo punto, falta de legitimación pasiva. La Superintendencia de Salud, respecto a la materia de traspasar estos 18.000 millones de pesos, no tiene la legitimación pasiva. ¿Y por qué nos referimos a eso, su señoría ilustrísima? Porque ocurre que por resolución 360 del 17 de noviembre del 2017, vuelvo a repetir, resolución 360 del 17 de noviembre del 2017, expresamente la Intendencia de Fondo y Seguro creó un órgano administrativo y le delegó competencia conforme a la lógica del artículo 41 de la Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado. ¿Para qué? Para que tramitara finalmente el procedimiento de liquidación de la garantía de la ex ISAPRE más vida, conforme al artículo 181 y 226. Y en autos, su señoría ilustrísima se encuentra acompañado un certificado emitido por su propio presidente, don Osvaldo Varas, que en calidad de presidente de esa comisión liquidadora, le informa a su señoría ilustrísima que se encuentra pendiente ese procedimiento. Entonces, si quieren discutir este tema de los 18.000 millones, emplacen a la autoridad que hoy tiene delegada esa competencia. Era justamente en un procedimiento administrativo que se encuentra pendiente, que se encuentra recién en su segunda etapa, que es determinar cuáles son los créditos. Y esto es importante, su señoría ilustrísima, porque finalmente si usted le pasa los 18.000 millones de pesos a ISAPRE Nueva Más Vida, lo que usted está haciendo es saltarse todo el procedimiento del artículo 226, porque no se publicó el monto del crédito, no hubo posibilidad de impugnar el monto del crédito, no hubo posibilidad de un cálculo por parte de la autoridad y finalmente la impugnación, sino derechamente nos saltamos el artículo 226. Por eso no hay legitimación pasiva y existe un procedimiento administrativo especial pendiente, que es ante la Comisión Liquidadora de la Resolución 360, que tiene que resolver esa materia. Entre paréntesis, el artículo 41 dice que cuando se delega una competencia, no se puede ejercer esa competencia sino hasta que se revoca. Hasta la fecha no se ha revocado dicha competencia delegada en la Comisión Liquidadora. Tercer punto. Esto es una controversia que tiene que ser resuelta finalmente en un juicio arbitral conforme lo planteó la propia voluntad de ISAPRE Nueva Más Vida reclamante de autos. En efecto, en el contrato del 28 de abril del 2017 y en el contrato del 25 de enero del 2018
no solamente se dejó expresamente, como señaló la Pontificia Universidad Católica, señalado que se tenían que pagar los excedentes, sino que también se señaló que cualquier conflicto que se suscitara entre las partes se tenía que ventilar ¿dónde? En un juicio arbitral. Y eso se conecta con el artículo 188, que también ya explicó la Pontificia Universidad Católica, que los excedentes se forma una cuenta corriente especial y cuando yo traspasaba finalmente la cartera de afiliados, tenía que también traspasar esa cuenta corriente, conforme al artículo 219, que buscan proteger los derechos y obligaciones que tiene cualquier ISAPRE respecto a sus afiliados y también proteger esta plata que es de dominio de los afiliados. Bueno, entonces tienen que ir a un juicio arbitral si no le traspasaron al ISAPRE Nueva Más Vida ese dinero. Se hizo este negocio que ahora se ve un poquito sorprendido. Pero yo digo algo más. La superintendencia, más que la superintendencia, la propia ISAPRE Nueva Más Vida dice, no, pero es que en los contratos decía que bastaba la autorización por parte de la Superintendencia de Salud. Aquí nuevamente nos visita don Andrés Bello. Y don Andrés Bello nos visita ahora con el artículo 1450 del Código Civil, que establece la promesa de hecho ajeno. Si yo firmo con otra persona y hago promesas respecto a hechos de ese tercero, solamente producirán un efecto jurídico en tanto ese tercero lo ratifique. 1450 del Código Civil, regla básica de obligaciones. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde está el acto administrativo de ratificación? Parece que no existe. No existe ese acto administrativo. El allanamiento no lo puede ser. ¿Y sabe por qué no existe? Porque si se firmara, nuevamente se infringiría el artículo 226, o como dijo también la Pontificia Universidad Católica, sería un acto que adolecería de objeto ilícito, porque la garantía solamente se puede disponer por un procedimiento público, transparente, por etapas que fija el artículo 226. Cuarto punto. En el presente caso, el presente reclamo de ilegalidad es absolutamente improcedente e inadmisible. Que la contraparte, la ISAPRE Nueva Más Vida, lo repitió por 4 veces en distintas etapas del procedimiento por el nerviosismo que tiene. ¿Cuál es el nerviosismo? El artículo 54 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo establece la siguiente regla. Yo, si interpongo un recurso administrativo, no puedo recurrir con igual pretensión en sede judicial. También establece la regla contraria. Si yo interpongo respecto a un acto administrativo inmediatamente una acción judicial, no puedo interponer esa misma acción en sede administrativa, que es un principio finalmente el denominado de inavocabilidad de las causas judiciales pendientes que se encuentra consagrado en nuestro artículo 76 de la Constitución. Regla, artículo 54, que prima sobre el artículo 113, porque recordemos que el artículo 113, que fija el actual contencioso administrativo, fue creado en 1995 por la ley 19.381. En cambio, la ley de procedimiento es del año 2003 y que por tanto por el principio de especialidad y por el principio de temporalidad rige con preferencia respecto a la anterior norma. Entonces, ¿qué ocurrió en autos? Se dictó el oficio 3110 de 23 de mayo del año 2018. Se interpuso recurso de reposición y en subsidio jerárquico se resolvió el recurso de reposición por la resolución exenta 362. ¿Y qué ocurrió ahí? Rápidamente interpusieron el reclamo de ilegalidad y no esperaron el término o el denominado agotamiento de la vía administrativa. Su sería ilustrísima, voy a decirle un rol, un caso idéntico al de autos, rol 30.178 del año 2020 de la excelentísima Corte Suprema. No procede el reclamo de ilegalidad del artículo 113 si está pendiente el recurso jerárquico ante el Superintendente de Salud. No cabe más. Una sentencia que tiene 2 meses, 2 meses y medio, unánime por la tercera sala de la Corte Suprema. Y ojo, aquí empezamos, y ahora vamos a empezar a mostrar, y aquí se ve también la falta, vamos a decir, de una trayectoria muy equívoca que ha tomado el ISAPRE Nueva Más Vida. Porque después se resolvió el recurso jerárquico por la resolución 723 de 6 de diciembre del 2018. Ese acto administrativo no se impugnó, ni de protección, ni de reclamo de ilegalidad, se le olvidó al parecer. Por tanto, tampoco produciría todos los efectos que pretende la contraparte en el caso de acogerse. Entre paréntesis, inmediatamente voy al próximo punto. Pero no es que se acoge por la Corte de Apelaciones la presente sentencia y se puede ejecutar y se traspasan los 18.000 millones.
De repente en ocasiones es bueno leer el Código de Procedimiento Civil, el 773 del CPC, señala expresamente que el recurso de casación excepcionalmente no va a permitir que produzca su efecto la sentencia cuando se haga imposible su cumplimiento. Salvo, imagínense que quieran pasarse 18.000 millones y después la superintendencia tenga que pagar esa plata. Pero bueno, volvamos a la teoría del caso. Acá en el presente caso se da la teoría del acto confirmatorio. ¿A qué nos referimos con esto, su señoría ilustrísima? Nos referimos con esto que lo que ha hecho la ISAPRE Nueva Más Vida es revivir un procedimiento administrativo absoluto y completamente fenecido. Sí, sin duda lo decimos, un procedimiento administrativo fenecido. ¿Por qué? Porque vamos al origen de este caso. El origen de este caso de autos es un recurso de reposición en contra del ordinario 3110 de 23 de mayo del año 2018, del jefe de subdepartamento de riesgo. Perfecto. ¿Qué dice? ISAPRE Nueva Más Vida, usted tiene que pagar a los afiliados los excedentes porque son de dominio de los afiliados. Interpuso recurso de reposición y jerárquico la ISAPRE Nueva Más Vida y se resuelve el recurso de reposición, como dijimos, en la resolución 362 del 21 de mayo del año 2018 por la Intendenta de Fondos y Seguros Provisionales. Entonces lo que uno cabe preguntarse, el conflicto jurídico respecto al pago de los traspasos de excedentes tiene su origen en el oficio ordinario 3110 del jefe subdepartamento de riesgo. No, la respuesta es no, porque el origen ¿sabe cuál es? El ordinario 3665 del 23 de mayo del año 2017 de la Intendenta de Fondos y Seguros Provisionales, que es la superior jerárquica de quien dicta el acto confirmatorio, que es el ordinario 3110 del jefe subdepartamento de riesgo. Aquí pueden decirme, voy a decirlo jocosamente, ya son las 2:33, posiblemente estamos todos cansados. No, esto es un invento de Cristóbal Osorio, el litigante. No, yo le quiero agradecer a la superintendencia porque es muy educativo el ordinario 1845 del 22 de julio del 2020 que acompañó, que es su respuesta al Consejo de Defensa del Estado, folio 247. Ayer en la noche no podía dormir, tenía 2 alegatos, así que me quedé estudiando esta tarde. El punto 4 confirma toda esta teoría. Dice lo siguiente el punto 4, su señoría ilustrísima, si me permite leerlo, presidenta, muy corto. ¿Qué puede hacerlo? Muchas gracias. Dice, la intervención vertida en el oficio 3665 constituyen el origen de todas las causas judiciales. Perfecto. ¿Y dónde está impugnado el oficio 3665 del 23 de mayo del 2017? ISAPRE Nueva Más Vida impugnó el oficio 3665 del 23 de mayo del 2017. Nadie lo impugnó. Entonces, ¿qué ocurre? De aquí estamos todos contestes, porque esto todos lo sabemos, porque nos dedicamos todo al derecho público, acá los que estamos presentes, es que la Corte Suprema tiene una teoría que se llama la teoría del acto confirmatorio reproductorio, que es cuando un acto administrativo viene a confirmar un criterio primitivo, no revive los plazos de impugnación, no los revive. Causa rol 2920 del año 2017, causa rol 198 del 2019, todas de la Corte Suprema. No hay dudas, aquí claramente esto es un acto confirmatorio y lo dice expresamente, vuelvo a decir, en el numeral 4 del ordinario 1845 del 22 de julio del 2020, donde el superintendente, que es el representante legal de la superintendencia, informa al presidente del Consejo de Estado de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio, sobre las materias de autos. Entonces aquí se tiene que rechazar porque está fuera de plazo, si esto es un acto confirmatorio, esto es una discusión vieja. Aquí vienen 3 años sin cumplir y ahora dicen, no, yo me preocupo de los afiliados, yo soy el más defensor, tú no, déjame a mí, yo defiendo más. Absurdo, si los papeles no dan. Vamos al tema de fondo, competencia de la autoridad. Porque aquí todo, al parecer, nos hemos olvidado y hemos traído una especie de imputaciones de unos u otros. Pero aquí el tema, cuando uno habla de un reclamo de ilegalidad, tiene que hablar sobre el elemento de legalidad. El elemento de legalidad es aquel que se consagra en los artículos 6 y 7 de la Constitución y que guarda relación con las competencias que se le asignan a la autoridad administrativa en sus propias normas. Aquí, ¿qué se hizo?
se dictaron ordinarios que ratifican anteriores criterios, como es el ordinario 3110 del 23 de mayo del 2018, vuelvo a repetir, que ratificó uno que tenía un año antes, pero que nadie impugnó. ¿Y ese conforme a qué norma se dictó? ¿Con qué norma fundan todos estos actos? Y es la facultad interpretativa que tiene la Superintendencia de Salud. Y la tiene en el artículo 110, numeral 2 del DFL número 1 de Salud, y lo tiene expresamente la Intendenta de Fondo y Seguro, que es la norma que utilizó para dictar el ordinario 3665 de 23 de mayo del 2017, que es el acto originario que todos olvidan, que es el artículo 115, numeral 4 del DFL1 de Salud, que dictan las normas para dictar instrucciones generales. Pero ¿sabe qué? Mientras estábamos en alegato, yo mismo me di cuenta que se me había olvidado una norma, que aún más categórica y que hace que todo este juicio tenga muy poco sentido. Es el artículo 110, numeral 15 del decreto con fuerza de ley número 1. ¿Y qué dice? El superintendente tiene una competencia expresa para dictar instrucciones generales relativas al artículo 219. ¿Y qué regula el artículo 219? La transferencia de cartera de afiliados. Entonces, cumple el elemento competencial. No se puede renunciar a norma expresa por vía de un allanamiento. 2 puntos, su señoría ilustrísima, y termino mi alegato. Penúltimo punto. Aquí existe una grave afectación al principio de congruencia administrativa. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí existe, nuevamente repetimos, para volver al contexto, un ordinario que ratificó un acto administrativo primitivo que tenía un año antes que él, que es el 3110 del 23 de mayo del 2017. Es el ordinario del jefe subdepartamento de riesgo. Y contra él se interpuso un recurso de reposición. El recurso de reposición, ¿qué señalaba? Que se dejía sin efecto el oficio ordinario 3110. Y el jerárquico decía lo mismo. Pero cuando interponen el reclamo de ilegalidad ante la ilustrísima Corte, dicen, dejar sin efecto estos actos administrativos y traspásenme 18.000 millones de pesos. Eso no se puede. Pero eso no se puede porque lo regula el propio artículo 54, que nuevamente citó Nueva Más Vida en su alegato. Porque dice el artículo 54, cuando se interpone un recurso administrativo, solamente se puede deducir igual pretensión en sede judicial. Entonces, ¿qué hizo la contraparte? Al cambiar el petitorio del recurso de reposición con el reclamo de ilegalidad, infringe la congruencia administrativa. También esto es un criterio muy asentado en la tercera sala, causa rol 42.004 del año 2017, vuelvo a repetir, 42.004 del año 2017, que establece que los regulados no pueden cambiar sus petitorios en sede administrativa y sede judicial. Porque claro, la autoridad administrativa no podría defenderse adecuadamente porque la motivación de su acto que es finalmente impugnado tiene que ver únicamente respecto a un acto administrativo. Para concluir, acá en el presente alegato claramente hay muchos temas involucrados, jurídicos, de negocios posiblemente, emocionales respecto al afiliado que nosotros empatizamos. Pero lo que nosotros como abogados jamás podemos renunciar es al derecho. Es una obligación que nosotros tenemos. Yo quiero recordar que esta materia ya se encuentra resuelta, su señoría ilustrísima, y se encuentra resuelta por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en un fallo que confirmó la excelentísima Corte Suprema. Causa rol 62.686 del año 2020 y el rol de la causa de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es el rol 1063 del año 2020. ¿Qué ocurrió? Una persona de todas estas víctimas que ahora parecen proteger la contraparte, que se llama don Claudio Rosas Silva. Don Claudio Rosas presentó un recurso de protección el 11 de marzo del 2020 en contra de Nueva Más Vida, porque él dice expresamente en su recurso de protección, desde enero del año 2017 a febrero del 2020, no me quieren devolver mi excedente. ¿Qué dijo la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que fue confirmado por la Corte Suprema? Dijo expresamente lo siguiente. Con su permiso, su señoría ilustrísima, leer 2 líneas solamente. Muchas gracias. Dice que de conformidad a lo informado por la Superintendencia de Salud de ISAPRE, Nueva Más Vida deberá reintegrar los excesos y excedentes de cotización del actor. El mismo caso. Ya fue fallado por la Corte Suprema. Entonces, aquí lo que estamos discutiendo no es finalmente
lo que ha pretendido plantear la ISAPRE Nueva Más Vida. Aquí lo que se discute es quién paga, y quién tiene que pagar es la ISAPRE Nueva Más Vida. ISAPRE Nueva Más Vida no tiene fondo, no tiene la capacidad económica, ellos también tienen una garantía del artículo 181 que se puede disponer de ella. Y para concluir, nosotros no somos los malos de la película. Nosotros los terceros que hemos intervenido en este procedimiento somos empresas que dimos servicios de salud a personas que golpearon nuestra puerta para que las atendiéramos. En nuestro caso, una empresa dedicada al tratamiento oncológico. En el caso de la Pontificia Universidad Católica, sabemos todos perfectamente que tiene un hospital clínico y otras dependencias. Se dieron esos servicios de salud. Aquí nos está finalmente pidiendo una cuestión, un servicio que nos ha dado. Por todas estas consideraciones, su señor ilustrísimo, solicitamos que se rechace el presente reclamo de ilegalidad con expresa condena en costa, pero teniendo especialmente presente, y vuelvo a decir que lo más importante de todo nuestro alegato, esto tiene un origen. Su origen es el ordinario 3665 del 23 de mayo del año 2017. Si usted acoge el presente reclamo de ilegalidad, perdone que lo diga con esta fuerza, no va a pasar nada, salvo que exista un extremo voluntarismo por parte de la autoridad pública, porque existen actos administrativos firmes que hace más de 3 años ya fijaron un criterio. Muchas gracias, su señor ilustrísimo. Bien, abogado, continuamos entonces con la segunda causa en la audiencia del día de mañana, a continuación de la tabla extraordinaria penal y o recurso de amparo, si lo hubiere. Su señor ilustrísimo, una consulta. ¿A qué hora sería eso aproximadamente? No sabemos todavía si tenemos causas de esa naturaleza. Su señoría, ¿se me escucha? ¿Sí? Yo estoy anunciado para alegar mañana en la cuarta sala en un reclamo de ilegalidad en contra de la superintendencia de casinos de juego, la cuarta sala. Entonces, ¿Podría y en qué lugar está en esa causa? no he visto, como no he podido saber, hoy día tiene que estar en las agregadas. Si me dan... ¿Ah? El problema... Porque se tendría que fijar retardo. Claro, podrían... Hay algunos que saben ya. Bueno, veamos mañana si está en condiciones de hacer su alegato, no sé, desconozco en esa otra sala también si hay causas extraordinarias agregadas. En este momento estoy viendo, no sé. En este momento estoy viendo... Y si las hay, tampoco sabemos si tienen o no tienen alegato y cuánto. Sí. Bueno, quedamos entonces... Para mañana en la cuarta estoy en el 34º lugar de las agregadas, pero son muchas ISAP, salvo las 2 primeras, las demás son todas ISAPRE. Por eso, como le digo, dependemos de los alegatos que existan en las primeras agregadas de esa sala y la extraordinaria y amparos y que nosotros tenemos también mañana. Entonces, tampoco le puedo dar una hora específica, pero sí nosotros estamos en comunicación con las demás salas de la Corte de Apelación, así que cualquier inconveniente lo vemos mañana. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.